Hola a todos, soy Z-Dolph. Hoy en día vengo a recrear el final de la temporada 9 de la serie Flash, la cual tanto a gusto mío y de otros, no cumplió con las expectativas que teníamos por cómo nerfearon a los velocistas de los que esperábamos bastante. Este guión fue escrito el 8 y 9 de agosto del 2023. E igual agregaré a otros personajes del Arrowverso para que al menos parte de promesas rotas en el pasado se apliquen a cumplidas en este, aunque excluiré a algunos que explicaré más adelante. Así que comencemos. Para empezar, este episodio se dividiría en dos partes para aprovechar el mejor potencial de este, y además de traer de vuelta a otros personajes a comparación de lo que habría sido originalmente debido a asuntos personales entre los actores. El episodio empezaría con Cobalt Blue trayendo al presente a otros velocistas que hayan enfrentado a Flash en el pasado, y así traería al reverso, Savitar, Zoom y Godspeed, pero además de ellos, traería a Trajectory y a Rival. Habría una discusión, en la que también Savitar se reiría de Rival contándole que él lo mató cuando perdió, pero Cobalt después de contarles a todos sus destinos, así como Trajectory enterándose de que la velocidad 9 la desintegró, les elevaría el poder a todos, quienes tendrían rayos rojos. Barry llegaría rápido al hospital por Iris por estar cerca de dar a luz, y es cuando Cobalt se aparecería frente a ellos y se marcha con Barry, pero Iris teniendo un mal presentimiento pese a saber que Flash tendría ayuda, llamaría a otros amigos específicos para que ayuden en el combate. Es cuando Flash y Cobalt Blue empezarían a pelear agresivamente, y Cobalt crearía un rayo espada para matarlo, y es cuando Flash es rescatado por alguien más. Se trataría de Jesse Quick, sorprendiendo a Barry de su presencia al creer que ella había desaparecido por la antimateria que llegó a Tierra 2 hace varios años. Pero alguien más hablaría detrás de él, y Barry voltearía, viendo que se trataba de Accelerated Man de Tierra 19, quien tuvo poca presencia en la temporada 3, y ellos explicarían que también están confundidos, ya que en cuanto presenciaron la antimateria consumiendo sus tierras, intentaron correr con el propósito de conectar con otra tierra a pedir ayuda con el problema, pero no alcanzaron y se quedaron atrapados en un estado de hibernación. Para ellos solo pasaron unos segundos de estar inconscientes, pero de repente pudieron sentir la conexión de la fuerza de velocidad de nuevo y enterándose de la crisis en las tierras infinitas, la desaparición de la fuerza de velocidad y que hace unos meses Flash la recuperó gracias a Grodd. Ahora también han podido incrementar sus poderes por el tiempo en que quedaron atrapados, y que mientras corrían, pudieron ver otros velocistas a quienes intentaron enviarles un mensaje. Posteriormente el equipo Flash haría aparición, en este caso además de Cecil, Nora del futuro, Allegra, Mark y Kion, también habrían aparecido Cisco y Ralph, quienes ya se habrían enterado de lo sucedido con los velocistas gracias al micrófono de Flash. Sin embargo, Cobalt le diría que también trajo refuerzos, y así haría aparecer a sus otros aliados velocistas contra quienes habría un enfrentamiento, así se dividirían entre todos, pero Barry pidiendo que le dejaran Cobalt a él. Dividamos a cada velocista y su batalla, y de una forma mejor en donde no hayan sido nerfeados. Godspeed se enfrentaría a Cisco y Cecil, donde Cecil usaría sus poderes locos para atacar las mentes de los clones Godspeed, pero otros se moverían a gran velocidad y la atacarían con tal de derribarla. Cisco abriría unas brechas para que algunos Godspeed las atraviesen y así aparezcan en el cielo y caigan para que no puedan correr, y Cisco con un arma les dispararía unas esposas metahumanas para que no puedan usar sus poderes. Pero el Godspeed principal los absorbería para volver a ser uno y atacarlo, donde lo agarraría para azotarlo contra una pared y vibrar su mano para intentar atravesarlo. Pero otros rayos lo alcanzarían y lo harían detenerse, donde verían que era Black Lightning, y él le grita a Cecil que lo haga ahora. Cecil se levanta y utiliza sus poderes para derribarlo, donde Cisco lo esposaría y le comunicaría a los demás que ya tiene a uno. Jefferson Pierce les explicaría que tanto él y otros amigos fueron llamados por Iris desde el hospital cuando tuvo un mal presentimiento al ver la cara confiada de Eddie ante Barry, y que entre ellos se dividieron para combatir a los otros velocistas. Ahora estaríamos en un combate entre Savitar y Nora, donde Savitar le diría que en un futuro alterno que se borró, mató a su madre, así como dejando inválido a su tío Wally sin poderes, y a su padre con una gran depresión que nunca supo su verdadera identidad hasta que su versión pasada lo averiguó en un día, pero ahora no se confiará y acabará con ella de la misma forma. Los dos se lanzan al ataque, y luego de un intercambio de golpes la agarra por la espalda y saca una parte filosa de su armadura con el propósito de clavársela y matarla en el proceso. Nora estaría muy asustada y a punto de decir por el micrófono que se despedía de todos, pero a lo lejos aparecerían unos rayos rojos de calor que romperían el arma filosa, y a gran velocidad aparece su
Supergirl, quien a una gran velocidad le da un golpe a Savitar para que suelte a Nora. Nora estaría sorprendida de conocer a Supergirl, quien hace 2 años le reveló al mundo su identidad y que gracias a la llamada de su madre logró salvarla, ya que justo se encontraba en la Tierra. Savitar se levanta y le dice a Supergirl que jamás será tan rápido como él, donde Nora le dice que no si las enfrenta a las dos al mismo tiempo. Savitar expulsa unos rayos de su armadura y le dice que eso lo verán ahora mismo, así Kara y Nora preparándose para correr por muchas partes de la ciudad e intercambiar golpes entre sí. Donde Savitar lograría dar contra las dos, en donde Supergirl le diría a Nora que siga corriendo, ya que Savitar no puede volar como ella, y tal vez así pueda obtener alguna ventaja. Savitar empieza a perseguir a Nora, pero a los segundos empieza a darse cuenta de lo que planea Supergirl y decide correr hacia la cima de un edificio y crear un pasillo con sus rayos para perseguirla y alcanzarla. Supergirl se impacta por lo que está pasando, pero en cuanto Savitar está por alcanzarla, ella reacciona con un super aplauso que le provocaría un gran dolor de oídos que se desconcentraría y caería, chocando contra el suelo. Savitar estaría levantándose, pero Kara le sopla su aliento congelante para así ralentizarlo, donde congelaría su armadura, y Kara golpea demasiado fuerte para sacarlo junto a su armadura destruida, sorprendiéndose de que se vea tan parecido a Barry y que a la vez sea muy distinto a él. Nora de inmediato le coloca unas esposas metahumanas para informarle a los demás que Savitar fue detenido. Ahora vamos por Zoom. En esta ocasión él se encontraría peleando contra Jessie Quick, quien le diría que ahora que ella es velocista, lo vencerá y él pagará por cómo la tuvo secuestrada para obligar a su padre a ayudarlo. Así mediante una carrera los dos estarían intercambiando varios golpes, pero Jessie estaba algo desconcentrada al recordar a su padre fallecido a causa de la antimateria y como todavía no lograba recuperar toda su inteligencia, provocando que Zoom aproveche su descuido y la empiece a palizar hasta empezar a vibrar su mano para dar contra ella, y cuando Zoom está por dar su golpe, Jessie es rescatada por Jay Garrick. Todavía te falta experiencia, niña, diría Jay Garrick, quien se dirige a Zoom y le dice que ha esperado mucho tiempo para darle su merecido por haberme tenido encerrado y haber suplantado mi identidad para manipular a Barry y su equipo. Zoom le dice que ellos volverán a ser sus rehenes muy pronto y les quitará sus poderes, así empezando una carrera entre los tres velocistas, en donde entrarían en modo flash time como aquella vez cuando tuvieron que ayudar a Barry con desarmar una bomba, pero Zoom aún podía contra ellos. Donde después de intercambiar varios golpes, gracias a los nuevos conocimientos y poderes adquiridos por Jessie a través de la fuerza de velocidad, empezaría a ir más rápido que Zoom, donde Jay aumenta su velocidad y coloca su mano en el pecho de Zoom para quitarle parte de su velocidad temporalmente y volverla parte de él, diciendo que él cuando regresó de la crisis, pudo ver parte de la esencia de su doppelganger de Tierra 90 y usar esa habilidad. Jay también contaba con unas esposas metahumanas para detener a Zoom y confirmarle a los demás su detención. Posteriormente tendríamos a Trajectory enfrentándose a Ralph y Allegra. Ralph Dibny habría adquirido una nueva apariencia después del ácido que lo deformó a inicios de la temporada 7, y Allegra, sin inflarla como originalmente pasó con el reverso, estaría arrojando sus ataques hacia Trajectory para provocarle daño. Trajectory le respondería arrojándole unos rayos, pero Ralph se estiraría para recibirlos debido a su cuerpo con el que no habría tanto daño, donde Allegra seguiría atacando. Pero Trajectory a gran velocidad agarra a la Allegra y se la lleva lejos para empezar a atacarla. Es entonces que aparecería Ray Palmer para arrojarle unos nanoides para detener su velocidad. Sin embargo, Trajectory no se rendiría y los desafiaría cuerpo a cuerpo, donde Ralph Dibny aparecería con ellos gracias a ese polvo teletransportador que usa Allegra. La batalla comenzaría, pero Ray Palmer con su armadura de Atom le daría unos poderosos golpes y esposaría a la pseudo velocista para comunicarle a los demás que la detuvieron. El rival estaría batallando contra Kion y Mark, donde con sus poderes de hielo contrarrestaban su velocidad y aprovechaban de darle una cantidad de golpes. Pero rival logra recuperar toda su velocidad y les arroja rayos a los dos con los que los manda a volar. Kion se levanta de inmediato y tendría parte del rayo recibido para devolvérselo, pero a rival todavía le quedaba mucha energía. Entonces llegaría John Ions a ayudarlos a pelear contra él, y con sus poderes psíquicos trataría de recordarle las cosas buenas que eran de su vida en el pasado antes de que Savitar le entregara esos poderes. Rival se desconcentra por ello, pero Kion le congela sus piernas, y Mark lo esposa para confirmar su detención. Ahora nos quedaría el Flash reverso, quien se estaba enfrentando a Accelerator Man, contra quien iba algo parejo, hasta que llegaría Superman para ayudarlo. Y cabe recalcar que el Superman de Supergirl
Supergirl y el de Superman y Lois, pese a ser interpretados por el mismo actor, son de distintas tierras. Superman diría que escuchó a su prima hablar con Iris y decidió involucrarse, y recuerda que su prima le contó una vez cómo el reverso le contó que él lo enfrentó en el futuro y que el reverso resultó ser más rápido, así que mejor es momento de probar eso. El reverso y Superman comenzarían a dar una carrera por varias avenidas, donde en cada una uno se daría un golpe al otro, hasta que en una con más público empezarían a estar peleando sin escapar del lugar. Superman le arrojaría su aliento congelante, pero el reverso gira sus brazos para evadirlo y decirle que ni crea que lo ralentizará, y así empujaría a Superman con su ataque de aire. El reverso se carga de electricidad para lanzársela a Superman, a quien lo hace ponerse de rodillas, donde toda una gran velocidad agarra su cuello, y con su otra mano vibratoria le diría que no necesita kriptonita para matarlo, y que esta vez el combate se va a concluir a comparación de aquella vez. Superman no podría reaccionar en el momento, y el reverso sería golpeado por un grito que lo empujaría y haría soltar a Superman. Tras mirar de quién se trataba, era de Laurel Lance, quien con una sonrisa dice que menos mal que no le dio a Superman, ya que sabe bien de los problemas que le generaría. Laurel diría que John Diggle se contactó con ella porque él se encontraba ocupado cuando le pidieron ayuda, y por lo tanto con un transportador dimensional logró aparecer en el lugar y momento exactos, y aunque hace varios años se enfrentó a Flash por seguir el mal camino bajo las órdenes de Zun, en esta ocasión ayudará a luchar contra el que realmente es un peligro. Laurel mencionaría también que hace tiempo que no se encontraba en este presente, y que justo hace unos meses se tomó vacaciones luego de ayudar a Mia Quinn y Dana Drake como las Canarios en el futuro, esto como una referencia a la serie cancelada de Green Arrow and the Canaries que nunca se llegó a grabar, donde Mia del futuro como la nueva Flecha Verde actuaría junto a Laurel de Tierra 2 y Dana Drake. Así mediante el comunicador confirmándoles que lograron encontrar a William después del secuestro gracias a que Mia le pidió ayuda a Felicity para localizarlo, esto como respuesta a cuando Mia apareció en Armageddon del 2021. Accelerator Man llegaría a la zona de combate, y así el reverso se enfrentaría a él, Superman y Laurel Lance, así Accelerator Man demostraría esta vez su potencial sumado a los nuevos poderes adquiridos por la Speed Force, con los cuales sumados a los gritos de Laurel y el aliento de Superman, contrarrestarían al reverso, donde Accelerator Man golpearía a gran velocidad a Town, así terminando por colocarle las esposas para que no pueda usar sus poderes y confirmarle a los demás su detención. Antes de continuar, vengo a recalcar que cada pelea sucedió de una forma paralela a las demás, y por eso cada equipo se enfrentaba a un velocista, así que mientras ellos peleaban, también estaba Flash contra Cobalt Blue, del cual veremos a continuación. Flash y Cobalt Blue se estaban dando un poderoso y veloz enfrentamiento, donde cada cierto momento se detenían para hablar, donde Barry trataría de hacer razonar a Eddie, y que el cobalto le estaba provocando eso, tal como hizo con Joe, Mark y Nora, y que él murió como un héroe y jamás lo han olvidado. Pero Eddie se negaría a aceptar aquello, ya que él se sacrificó porque aceptó que su destino futuro era que Iris se casaría con Flash y que naciera el Flash reverso gracias a su herencia futura. Seguirían corriendo y golpeándose cuerpo a cuerpo y rayos contra rayos, en un punto donde parte del traje de Flash se empezaría a romper debido a los rasguños y a quedar cortes y sangre marcadas en la piel de Flash. Nuevamente se detendrían, donde Flash le contaría que el futuro podía cambiar, que primero la crisis sucedía en el 2024, y que él contra el reverso se enfrentaban, luego se cambió para 2019, donde él estaba destinado a morir y sobrevivió a aquella. Eddie le diría que se calle, ya ha visto parte de eso, pero esta vez las cosas serán muy distintas, incluso mucho más que el Flashpoint reverso donde su descendiente lejano se quedó con Iris, y que esta vez será él quien la tenga. Cobalt Blue le arroja rayos a Flash para atacarlo, hasta que dos mujeres velocistas llegarían para salvarlo. Se trataría de Libby Lawrence y Danica Williams, aquellas que Yellowstone mencionó cuando intentó identificar a Nora cuando junto a Barry vinieron a pedirle ayuda con el dispositivo para detener a Cicada. Así las dos velocistas serían incluidas como nuevos personajes, y ellas dirían que recibieron el mensaje entregado a través de la fuerza de velocidad entregados por Jesse Quick y Accelerator Man cuando estaban camino a Tierra Prime para ayudar. Las dos ayudarían a Flash a combatir a Cobalt Blue, y como Cobalt ya se desgastó previamente, los tres velocistas le estarían ganando el combate, al punto de intentar convencerlo de rendirse. Cobalt se levanta y decide absorber a los velocistas como pasó originalmente, ya esto conectando con minutos posteriores a los demás haber sido detenidos por los demás, así Cobalt incrementando sus poderes y provocando truenos en la ciudad. Así los demás equipos divididos volverían para reunirse con Flash para informarle sobre la desaparición de los velocistas que
detuvieron, y así se percatan de que Eddie Town los absorbió. A gran velocidad él los golpea a todos y los derriba, pero Flash se levanta y decidiría desafiarlo. Los demás le advertirían de lo peligroso que puede ser, donde Barry piensa y dice que no si hace lo mismo que él. Donde los demás velocistas entienden su mensaje, y deciden concentrar sus rayos de velocidad y lanzárselos de una forma amigable, en la que Flash se estaría recargando con el poder de Nora, Danica, Libby, Accelerator Man, Jay Garrick y Jesse. Flash y Cobalt Blue con unos poderes jamás vistos retoman la batalla, volviéndose de forma más brutal, mientras que el resto del equipo decidiría ayudar a los ciudadanos a mantenerse protegidos de los rayos y destrucción que provocaba el poder de Cobalt Blue. Habría mucho intercambio de golpes, lanzamiento de rayos, hasta usar rayos como armas para atacarse, mientras al mismo tiempo sus cuerpos estaban rodeados del aura de la Speed Force. Pasados unos minutos se mostrarían con bastante sangre, sudor y agotamiento, donde Flash le diría que mire lo que está haciendo con la ciudad, si sigue así, no habrá futuro en el que pueda vivir y recuperar la vida que tenía. Que nada de eso honra su legado como detective y héroe que fue en el pasado, donde de repente Eddie empezaría a tener una lucha interna en recordar la persona que fue, y lo que le muestra el cobalto azul. Donde él estaría tapándose con fuerza las orejas y le diría al cobalto que se calle, donde termina arrancándoselo y destruyéndolo, poniéndole fin a todo, donde él se disculparía por todo lo provocado. Así Barry les confirma a todos mediante el comunicador que todo se arregló, así llevándose a Eddie a Laboratorios Star, mientras que los demás llegarían algunos con el transportador dimensional, y otros con la ayuda de los velocistas, Superman, Supergirl y Johnny Ons. Posteriormente Barry llegaría al momento en que Iris está por dar a luz, y como otro cambio en el tiempo, al adelantar el embarazo a 3 meses antes, nacerían Nora y Bart como gemelos. Después de ello habría una reunión para celebrar el nacimiento de los hijos de Flash, donde los mismos que ayudaron a pelear contra los velocistas se reunirían para pasarla bien. Ahí es cuando se presentaría Harrison Timeless Wells, donde Jesse y Alegra se alegrarían de verlo, y Jesse se pregunta si realmente parte de su padre vive en él. Wells dice que así es, y gracias a sus poderes también ha podido restablecer toda su inteligencia, y estando muy orgulloso de ella por encontrarse viva y haberse vuelto suficientemente independiente, y espera que puedan compartir más momentos juntos, como ofrecerle su ayuda en algunas dudas que le queden como velocista. Jesse dice que tomará en cuenta eso, y ahora que su tierra antigua no existe, pretende buscar a Wally y retomar su relación con él. Mientras tanto Wells se reuniría a hablar con Kion como en la historia original, y así Kion abandonaría el cuerpo de Caitlin, pero a diferencia de lo sucedido originalmente, gracias al poder de Kion, esta vez Frost reviviría en el cuerpo de Caitlin, y pasaría algo similar a lo de Harrison Timeless Wells, ya que tanto Caitlin y Frost vivirían en el cuerpo presente, compartiendo los mismos conocimientos, emociones y poderes de hielo, y así contándole a Mark de su regreso, emocionándose de lo sucedido y así poder retomar sus aventuras. Con el equipo que se reunió, al menos esta vez se pudo cumplir una misión de la Liga de la Justicia que formó Flash después de la crisis. Posteriormente se concluiría la serie con Flash haciendo una carrera en donde narraría sus aventuras contento, y se mostrarían imágenes como cuando conoció a Oliver Queen, sus logros como Flash, y arrojando un rayo en el cielo que serían enviados para escoger aquellos 3 velocistas como originalmente. Y luego entraría a la fuerza de velocidad para así ver lo que sucede en las otras tierras luego de que Oliver le contó de que aún existe el multiverso, y se mostrarían eventos de otras series y películas como Titans, Gotham Knights, Superman y Lois, el Superman de Brandon Routh, Stargirl, entre otros, incluido el Flash de Ezra Miller, a quien recuerda haber visto en la fuerza de velocidad cuando no quedaron tierras, donde Flash diría que espera a que él sepa hacer las cosas bien, donde así se muestra una brecha hacia el momento en que el rayo lo alcanzó, así Flash decidiendo arrojar un rayo para que así se convierta en el rayo que lo eligió al inicio de la serie y luego saliendo de la fuerza de velocidad para despedirse. Mientras tanto unas pequeñas grabaciones se mostrarían de Supergirl junto a su equipo, Black Lightning y sus hijas, Laurel Lance en el futuro con Mia y Dinah enfrentándose al hijo de John Diggle y sus secuaces, Libby y Danica volviendo a sus respectivos tiempos a luchar por la justicia y dando una mini introducción a una nueva serie, Kate Kane decidiendo volver a ser Batwoman, y Ray Palmer visitando a Ryan Choi para entrenarlo, así como recibiendo una llamada misteriosa en la que le comunicarían que las leyendas se encuentran en problemas, porque hace un año que no se han reportado, donde buscaría el equipo necesario para viajar en el tiempo y salvarlos de la prisión del tiempo. Y así termina mi recreación del final de la serie, que para variar, yo le daría una duración de 1 hora 20 minutos como una especie de doble episodio por lo mostrado. Pensaba incluir el regreso de Kate Kane
fin de Wally's Day, la participación de John Diggle, Wally West, Alex Danvers y Dreamer, Mia Quinn, pero debido a que en episodios anteriores a excepción de Alex y Mia tuvieron participación en los crossovers, pensé que era mejor variar que repetir a los personajes que ya dieron lo suyo, así como excluya a Alex y Mia por sus participaciones en Armageddon, y a Kate Kane, porque aunque no sea la Batwoman actual, sentí que ya era suficiente con que haya aparecido la segunda Ryan Wilder. En fin, espero que les haya gustado el final que a mi gusto debió ser, con cosas extras también como seguidor, y que también ustedes se armen de valor y comenten cosas que habrían agregado. Deseo hace varios años hacer teorías sobre el Arrowverso, pero por la cantidad excesiva de episodios es complicado, pero al menos de este final que era un simple episodio enfocado, me inspiré de tal forma, así como me gustaría recrear el evento de Crisis en Tierras Infinitas. En fin, se despide Z Dolphy hasta la siguiente.